El enemigo cuenta con la ventaja de conocer la fragilidad humana. El enemigo es experto en confundir y manipular la verdad del Evangelio. El enemigo manipula la Biblia e intenta introducir el ecumenismo para unir a todas las religiones en torno a un falso evangelio, y algunos cristianos no caerán en sus trampas porque el Espíritu Santo de Dios está con ellos. El enemigo sabe que muchos falsos profetas continúan llevando la vida que tenían antes sin dejar el mundo y con prácticas contradictorias a la palabra. El enemigo ha hecho entrar a sus falsos profetas vestidos de oveja. Entran en el nombre del Espíritu Santo, pero no son de Dios. El enemigo sabe que controla el evangelio de la prosperidad. El enemigo manda profecías y visiones falsas a la iglesia. El enemigo sabe que los falsos cristianos son guiados por esos engaños, por desconocer las escrituras. El enemigo ha hecho que los cristianos le presten más atención a la carnalidad que alimenta el ego y la soberbia, y hacen cultos que parecen diversión y tienen a Jesús como una fachada. El enemigo sabe que los cristianos le dan más importancia a la cantidad que a la calidad de vida fiel y no les son obedientes a Dios. El enemigo sabe que el ecumenismo es la mejor estrategia para confundir a las iglesias, aunque los verdaderos cristianos no caerán en su trampa. El enemigo sabe que controla el Consejo Mundial de la Prosperidad y tiene bajo dominio a los de organizaciones religiosas que promueven la nueva era, dando nuevas visiones y profecías, que provienen de falsos espíritus engañadores, que operan por toda la tierra, red llamada apostólica. Ellos guían por falsos caminos a los cristianos que desconocen las escrituras. El enemigo ataca las denominaciones cristianas que promueven la santidad y la va destruyendo. El enemigo alimenta las ideas modernistas y sabe que el ecumenismo se establecerá. Al enemigo le molesta que le llamen Satanás. El enemigo engaña haciendo creer que no ha perdido su apariencia de ángel de luz y puede tomar la apariencia que él quiera en toda personalización, y con ella engaña a los escogidos porque se presenta como si fuera enviado de Dios, y así lo lleva a la idolatría y la superstición. El enemigo tiene el título, porque así lo dice la Biblia, príncipe de las tinieblas, poderoso, con poderes limitados, lleno de maldad, Satanás. El enemigo sabe que la propia humanidad le da riendas sueltas a la codicia, y él aprovecha toda oportunidad para destruir al ser humano y así gobernar el mundo, y alimenta todas las bajas pasiones que el mundo consume. El enemigo solo puede controlar la mente y el corazón si las personas se deleitan en el pecado. El enemigo trabaja donde hay pecado. Cuando la persona es llevada por sus malos deseos, ahí comienza a trabajar en la persona. El enemigo no puede leer la mente. Solo si la persona expresa, podrá saber lo que la persona está pensando. De lo contrario, si la persona no expresa lo que piensa, el enemigo no podrá saberlo. El poder del enemigo es limitado. El enemigo sabe lo que dice la persona o confiesa y hace sobre esos elementos, trabaja en la persona. Según la persona confiesa, dice lo que hace o piensa, el enemigo va a trabajar sobre esos elementos, sobre la persona. Lo usará como un arma poderosa contra la persona. El enemigo sabe que cuando a un hombre le gustan las mujeres más de lo normal es porque su corazón está lleno de concupiscencia. El enemigo moverá a otras mujeres con los mismos deseos de ese hombre y lo llevarán al pecado de la fornicación y el adulterio. Cuando las personas miran contenido explícito de escenas de adultos que han sido hechas con el fin de llevar adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, el enemigo trabaja desde afuera para llevarlos a todos esos actos carnales que las personas ven con sus ojos que otros están practicando. El enemigo trabaja con la astucia de que la persona conciba el deseo. Sirven la mesa y él les pone el manjar o comida que les gusta, así los engaña. El enemigo no es omnisciente.
Él trabaja según actúa la persona. Cuando una persona exterioriza sus deseos, ahí entra el enemigo a trabajar. El enemigo sabe que los contenidos de escenas explícitas que han sido creadas con la finalidad de llevar adulterio, fornicación, lascivia, lujuria a las vidas de la persona, ensucia la mente y los lleva al pecado, y una vez ejecutado, tiene el dominio de sus vidas. El enemigo sabe que le está permitido molestar a aquellos que viven en pecado y se deleita en hacerlo. Entonces los demonios trabajan atando y poseyendo a esas personas. El enemigo sabe que la iglesia está perdiendo la santidad y está entrando al modernismo. El enemigo sabe que las personas quedan cautivas, presas de sus herramientas. El enemigo sabe que el ser humano es más inteligente que un demonio y que cuando se le atribuyen atributos se le da poder y se aprovechan de la inteligencia del ser humano y de sus debilidades para llevarlos a su deseo y así atarlos y poseerlos. El enemigo trabaja con la astucia de que el ser humano arme el juego y sus movimientos. Después él hace el resto del trabajo. El enemigo es el responsable de insistir a los directores de Hollywood a crear todas esas películas de cuento y fantasía, de animaciones y espíritu y todo lo abominable que él sabe que a Dios le son abominación. El enemigo sabe que Hollywood le pertenece, así como sus directores de cine, y trabajan en hacer lo que él quiere, para ensuciar las mentes no solo de la gente del mundo, sino de los cristianos tibios o fríos que la consumen. El enemigo sabe que controla a los cristianos que consumen su material o producto y lo entretienen para que no vayan a trabajar en la obra de Dios, a predicar el evangelio a las almas. El enemigo le teme a que prediquen al verdadero Jesús y que condenen el pecado. Los demonios no tienen poder en los cristianos, al menos que los cristianos caigan en pecado y violen la ley de Dios y pequen deliberadamente contra el Señor. El enemigo sabe que a él solo lo puede atar el Señor. El enemigo quiere evitar que la gente no crea en la segunda venida de Jesús. El enemigo sabe que viene una gran escasez a la tierra y el dinero no tendrá valor. Por medio del anticristo nadie podrá comprar ni vender si no tiene su sello, y usará al anticristo como señales y que todos los habitantes quedarán sujetos por medio de un GPS que se le instalará en la mano o en la frente y contendrá toda la información del ser humano, y así podrá localizar a la persona, no importa dónde estén, y así controlará el planeta, y muchos cristianos caerán en la trampa por la necesidad y desconocer las escrituras. El enemigo tiene pensado destruir la cuarta parte de la tierra y con la tarjeta de crédito ha llevado a muchos a las deudas y lo ha conducido a la esclavitud y a no poder salir de todo lo que se han endeudado. El enemigo sabe que muchos cristianos no viven en paz porque lo ha esclavizado y los ata al sistema por medio de las deudas. El enemigo alimenta el consumismo y patrocina el capitalismo despiadado y promueve el robo de identidades. El enemigo entretiene y divide a los cristianos para destruirlos. El enemigo sabe que el anticristo vendrá cuando el mundo entre en crisis aguda y está en Europa o en cualquier lugar del mundo y será un genio y el enemigo lo manejará a su favor y estará bajo su control. El enemigo trabaja a través de las personas que aparentemente tienen poder y está detrás del nuevo orden mundial para establecer su sistema y reinar. El enemigo se puede personificar, pero no puede engendrar hijos. El enemigo puede personificarse y pasar desapercibido en medio de las personas y usar sus poderes, y lo suele hacer con frecuencia para llevar a cabo sus planes, y está donde menos la gente se lo puede imaginar. El enemigo engaña a millones con revelaciones y apariciones falsas, y con ello siembra la superstición y la idolatría. El enemigo sabe que a Dios no le gusta que se adore lo creado, en vez de al Creador, que es a Dios a quien tenemos que adorar.
El enemigo trabaja en que la gente cometa el pecado de adorar lo creado, en vez de adorar al Creador, a Dios, que es quien no ha creado. El enemigo trabaja con la astucia de tener al anticristo ya preparado. Todas las personas que sirven al enemigo por medio del pecado son sus hijos. El enemigo trabajará con la astucia de atribular y perseguir a los verdaderos cristianos para que nieguen a Cristo y entren al nuevo orden mundial. El enemigo ha hecho que la gente vea el pecado como algo normal, para que reine el pecado en su cuerpo mortal. El enemigo usa a las personas de su mismo sexo que se unen para cometer actos abominables delante de Dios, lo usa a su favor y está sacando la palabra de Dios de los libros de texto. El enemigo sabe que está gobernando a la gente por medio del pecado y de esta forma les está ganando a los cristianos. El enemigo sabe que Dios es el dueño, el Señor de toda la tierra. La altivez, la arrogancia, el orgullo es la vestimenta del enemigo. La doctrina G12 no es de Dios. Promueven división y apostasía entre los cristianos. Cuando atacan a los profetas y pastores fraudulentos, el enemigo aprovecha para meter cizaña defendiéndolos. El enemigo cuenta con la astucia de saber que un cristiano tiene que ser pacificador, no ser juez, y que Cristo es nuestro abogado y que intercede ante el Padre y que se debe de amar a los hermanos y soportarlo y que debemos recoger con Cristo, no desparramar, y que una casa dividida no prosperará. El enemigo todo esto lo sabe. El enemigo trabaja en destruir la doctrina y la santidad de Dios. El enemigo quiere que no se ataque el movimiento ecuménico. Quiere hacer una sola religión y así reinar por medio de este plan estratégico. Al enemigo no le gusta que se ataque la doctrina de la prosperidad. El enemigo se encarga de hacer pasar a los verdaderos cristianos como fanáticos y locos y contamina la sana doctrina con creencias mundanas. El enemigo trabaja con la astucia de que la gente no crea en la segunda venida de Jesús, que es más fácil que crean en extraterrestre que en el arrebatamiento de la iglesia. El enemigo ya tiene un plan fraguado para explicar a la humanidad lo que le ocurrió a la iglesia que fue arrebatada, para que no crean en el arrebatamiento, sino que crean que algo pasó, los extraterrestres se la llevaron. El enemigo perseguirá a los cristianos que se conserven puros, quedarán detenidos o en la cárcel. El enemigo detesta que se guarde y se predique la sana doctrina. Al enemigo no le gusta que se ataque a los falsos cristianos y a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, y detesta que se predique un evangelio radical, genuino. El enemigo prospera a los falsos, les da fama y riqueza, si no predican la verdad, y no hace sufrir a los falsos que predican lo que él quiere. El enemigo quiere que se predique de un futuro glorioso y de un avivamiento, que Dios hará cosas grandes y que apoyen la globalización y la filosofía del reino, y que proclamen soñar y poseer riquezas y a enseñar a la gente a pedir en grande, que el oro y la riqueza es de la gente, y que disminuyan la prédica íntegra, que acepten que el pecado fue quitado, que solo hay errores, que acepten los cambios sociales como parte del progreso y que la intimidad es pura, sea como sea, que le diga a la gente que aceptando a Jesús dejarán de sufrir. Esta es la idea del enemigo. El enemigo sabe que muchos pastores engañan, viven de la gente, hurtan las ofrendas, que el mundo está hecho a la mentira. El enemigo sabe que decir la verdad está catalogado como algo anormal y la gente se le ve fuera del marco de la realidad, y que Dios perdona y tiene misericordia aunque la gente le falle. El enemigo trabaja en esta área para hacer creer que la gente puede pecar y igualmente se salvarán. El enemigo ofrece bendiciones a cambio de abandonar la sana doctrina y adaptarse al sistema corrupto del mundo. Y es lo que él quiere, que los cristianos hagan, que no velen y se descuiden y que sean tolerantes. De lo contrario, persigue, atribula a los verdaderos cristianos hasta que queden solos.
El enemigo trabaja con la astucia de las obras sociales, la convierte en un negocio. El enemigo trabaja con la astucia de que muchos inviertan en el evangelio para sacar ganancias. Y muchas iglesias son un mercado, peor que la que está escrita en la Biblia, cuando Jesús echó a los vendedores y cambistas. El parar de sufrir es un mensaje para llevar a muchos a la decadencia. El enemigo prospera a los que le sirven y ataca a los que le hacen el frente, predicando la verdad del evangelio. El enemigo contamina a los santos con lo profano, como en el Antiguo Testamento. El enemigo hace que la gente viva en angustia, temor y expectación por las cosas que acontecen y acontecerán en esta tierra. El enemigo trabaja en que la gente crea que Dios está detrás de todas las desgracias que les ocurren. El enemigo es el que hace caer a miles y a millones de cristianos en apostasía y incertidumbre, porque él opera en el ministerio de la iniquidad. El enemigo sabe que el ministerio de la iniquidad consiste en diluir los valores tradicionales por una moral relativista, en donde todo es lícito, y se promociona la inmoralidad en todos los aspectos. Es convertir los conceptos de libertad en un libertinaje, controlar la industria de la intimidad entre dos personas, violencia y sustancias prohibidas. El enemigo trabaja en hacer que los negocios más prósperos sean sustancias prohibidas, las intimidades inmorales entre parejas, violencia. El enemigo está armando a los hombres para que se maten entre sí, y él desencadena una injusticia que produce violencia social. El enemigo expande inmoralidades entre parejas y está detrás de que se expanda el negocio de las sustancias prohibidas en todas sus formas, legales e ilegales. El enemigo sabe que controla a muchos jefes de Estado para que se presten a sus planes. El enemigo es el que destruye el orden de los valores familiares y ha promovido la legalización de movimientos entre personas del mismo sexo e impone la homosexualidad como normal de conducta legal. El enemigo persigue a los pastores que predican la sana doctrina contra la inmoralidad y gana espacio para meter cosas inmorales. El enemigo se ha encargado de anular la autoridad bíblica del hombre como cabeza de la familia. El enemigo se ha encargado de establecer en esta época los mismos fundamentos que prevalecieron en la época de Noé. El enemigo sabe que es el encargado de inyectar violencia y corrupción. El enemigo se encarga de que en el ministerio de la iniquidad nadie se dé cuenta por dónde va y cuáles son sus planes. La iniquidad es un estilo inmoral que corrompe el sistema. El enemigo sabe que será grande lo que viene a esta tierra y hará que reine el caos hasta conseguir el poder. El Señor Jesús nos dice que no temamos, que pasaremos por tiempos difíciles, pero que nosotros no estamos solos. Los verdaderos cristianos tendrán que cumplir el cumplimiento de la palabra profética. Y muchos dicen creer en Jesús, pero Jesús no los conoce. Y dicen ser cristianos y conocerlo, pero no viven conforme a las demandas del Señor, y que tristemente han introducido el mundo en las iglesias de Cristo. Y muchos tenemos que ser como el profeta Elías y defender la sana doctrina, y Jesús defenderá su iglesia. Y aunque seamos atribulados y perseguidos, y muchos sigan la idolatría y aposten de la fe, Jesús está con su iglesia y los fortalece. El Señor Jesús tiene un remanente en la iglesia que no caerán en las trampas del enemigo. El Señor Jesús dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, y no es el que dice Señor, sino el que hace su voluntad. El Señor Jesús nos dice que mantiene al enemigo todavía, porque lo tiene para consumar sus planes, y que todavía no ha llegado el tiempo de quitarle el poder. El Señor Jesús nos dice que el enemigo está angustiado porque conoce su destino. El Señor Jesús nos dice que conocemos su vida terrenal, que ejemplo nos dio para que aprendamos a sufrir. Todo lo que hoy sentimos, también Él lo sintió y lo padeció. El Señor Jesús nos dice que en su agonía lo dejaron todos sus discípulos y que solo uno permaneció fiel al pie de la cruz.
El Señor Jesús nos dice que se habían hecho un templo de mercado, como actualmente hay en algunas iglesias, y que el Señor Jesús fue calumniado, traicionado, ofendido y acusado injustamente. Tenía poder para destruirlos a todos, pero cayó, enmudeció, para que su ejemplo quedara en nuestras vidas, que Él podía separar la cizaña del trigo y controlar las circunstancias, y dejó que éstas siguieran su curso. El Señor Jesús nos dice que nos neguemos a sí mismo y que seamos siervos y que estamos como ovejas en medio de lobos, que seremos aborrecidos por su causa y que tendremos aflicción y que no somos mejor que aquellos discípulos que murieron por su causa y sin claudicar de su suerte. El Señor Jesús nos dice que recordemos a su siervo Esteban y a Pablo, cómo sufrió y padeció por su causa, pero se mantuvo firme frente a todos los ataques del enemigo y hasta el final guardó la fe. El Señor Jesús nos dice que grande será nuestra recompensa cuando hayamos hecho todo lo que Él nos manda, pese a la dificultad, que recordemos que está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos y que pronto vendrá a buscarnos para darnos descanso por la eternidad. El Señor Jesús nos da fuerza en todo por la eternidad.